link y ustedes, ahí está. Muy buenas tardes, entonces jóvenes, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Nosotros vamos a trabajar en la clase del día de hoy el primer tema, ¿no? Que corresponde a la semana número 1. El tema se llama Aprendiendo de la Historia. Ese es el tema y está en la lectura que se ha compartido. Tema Aprendiendo de la Historia. ¿Ya? Vamos, ese es el primer tema. Voy a subrayarlo por acá. Ahí está. Tema número 1, aprendiendo de la historia. Ese es el título de la clase, aprendiendo de la historia. ¿Ya? A partir de ese título vamos a conocer un poquito de qué trata. ¿Ah? Nos vamos a ir al primer párrafo y vamos a empezar con la primera lectura. A ver, vamos a pedirle de manera aleatoria que empiece con la lectura su compañero Yaret. A ver, Yaret, empieza con la lectura del primer párrafo. Te escuchamos. El hombre ha sido protagonista de la historia y ha dejado huellas imborrables que reconocemos y y observamos desde su aparición. Gracias a estas manifestaciones podemos comprender la evolución de todos los campos de su desarrollo cultural. Por ello, la historia es la ciencia social que estudia los acontecimientos producidos por el hombre. El el pasado y nos permite tener elementos de juicio para poder comprender el presente. Asimismo, su estudio nos permite establecer premisas para un futuro esperanzador. Muy bien, excelente. Pregunta número 1 y levantas la manito, ¿ah? Vamos a poner los puntos de los que leen y de los que participan. Eso es importante, ¿ya? A ver, pregunta número 1, atentos todos, ¿ah? Según la lectura que dio su compañero, ¿qué tipo de ciencia es la historia? Levanta la manito. Activas tu manito y te doy pase. ¿Ya? A ver. ¿Qué tipo de ciencia es la historia? Está en la lectura, su compañero lo ha leído, ¿ah? Ciencia cultural, No. A ver, concéntrense. ¿Quién encuentra la respuesta rápido? ¿Qué tipo de ciencia es la historia? A ver, Junior Guaigua, te escucho. Estudia porque sea el hombre, ¿Qué tipo de ciencia es? estudia para convencer al hombre. No, no es exacto. Falta algo ahí. A ver, Yaret, ¿qué tipo de ciencia es Yaret? Los acontecimientos producidos por el hombre el, sobre su pasado. No, todavía está. Están cerca, pero mira, escúchenme la pregunta. ¿Qué tipo de ciencia es la historia? Y lo dice en la lectura. A ver, Junior Guaigua. Ciencia social. Ahora sí, miren, acá está jóvenes, ¿ah? La historia es una ciencia social. Ahí está. Lo estoy subrayando, ¿ah? La historia es una ciencia social. ¿Y por qué, profesor, la historia es una ciencia social? Porque la historia estudia todos los acontecimientos producidos por el hombre. Todo. Todo lo que el hombre ha producido es estudiado por la historia. ¿Ya? Y recuerda algo muy importante, por acá lo voy a escribir, mira. Recuerda que el hombre es un ser social, ¿no? El hombre es un ser social, porque el hombre necesita de otros para poder desarrollarse. Necesitas de tus padres, vas al colegio, vas a la academia, vas al deporte, vas al mercado, vas al parque, vas a la tienda, vas al fútbol, vas a diferentes lugares y encuentras siempre a otros seres humanos. Entonces somos seres sociales. Y como somos seres sociales, y la historia estudia todo lo que nosotros hemos producido, la historia también es una ciencia social, ¿no? Hay que recordar eso, mira. ¿Qué tipo de historia es qué tipo de ciencia es la historia? Ciencia social. Ahora, hay una pregunta que se menciona acá, mira, y dice, ¿por qué la historia
se hace ciencia, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de historia hablamos de ciencia? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Le vamos a pedir ahora a Carapa, a ver Carapa, continúa con la lectura del punto número 1. Te escuchamos, Carapa. La historia nos permite conocer cómo vivieron los hombres de otras épocas, los acontecimientos que protagonizaron y su influencia social en la sociedad. Sigue. En la antigüedad, los ancianos reunían a los jóvenes para contarles diferentes acontecimientos, historias y hazañas de sus pueblos. El conocimiento sobre su pasado iba transmitiéndose oralmente de una generación a otra. Posteriormente, el hombre comenzó a preocuparse por explicar las causas y consecuencias de estos acontecimientos y surgió la historia como ciencia. Sigue. La historia como ciencia nos explica las causas y consecuencias de los acontecimientos más importantes del pasado del hombre, pero además los analiza y compara para comprender el presente. Correcto, Carapa, muy bien. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿ya? Escucha bien, ¿ah? ¿Qué es un acontecimiento? ¿Qué entiendes tú cuando te dicen acontecimiento? A ver, ¿qué será un acontecimiento? ¿Qué se entiende cuando escuchamos la palabrita acontecimiento? A ver, voluntario, voluntaria para que me responda esa pregunta. ¿Qué es un acontecimiento? ¿Escuchamos? ¿Qué será un acontecimiento, chicos? Vamos, los escucho. Acontecimiento. ¿Qué entendemos por la palabrita acontecimiento? Algo importante que sucede, profesor. El Muy bien. acontecimiento es un hecho o suceso. Hecho o suceso, algo importante. Mira, cuántas respuestas buenas, ¿ah? Vamos a apuntarlo por acá. ¿Ya? Un hecho o suceso. Algo importante. Ahí está, mira. ¿Cuántos conceptos claves, ¿no? ¿Qué es un acontecimiento? Un hecho o suceso. Algo importante. Eso es un acontecimiento, ¿no? Un hecho o suceso, algo importante. Es decir, algo que tiene relevancia, algo que no voy a olvidar, algo que siempre uno recuerda, algo que ha pasado y muchas personas lo tienen en su mente. Eso es un acontecimiento, ¿no? Entonces la historia no solamente estudia todo lo que el hombre ha producido, sino estudia aquellos hechos o sucesos que tienen que ver con el hombre, ¿no? Aquellos hechos o sucesos que son importantes en una sociedad, ¿no? Ahora, recuerda, acá está, mira, todo hecho, tu misma respuesta que me han dado por acá, mira, todo hecho o suceso, todo acontecimiento se le llama hecho histórico, mira, acá está, hecho histórico es un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un acontecimiento muy conocido, el descubrimiento de América, ¿no? Siempre se dice el descubrimiento de América, ¿no? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, dicen, ya está, el descubrimiento de América. Este es un acontecimiento, pero en la historia siempre te van a decir que todo hecho o acontecimiento tiene unas causas y tiene unas consecuencias. Profesor, ¿qué es una causa? Es el por qué sucedió algo. Repito, una causa son los factores que provocarán un hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se descubrió América? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Entonces, cuando te dicen causas, las causas responden al por qué. ¿Por qué?
¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue lo otro? ¿Por qué? Y las consecuencias son los efectos que produce ese acontecimiento hecho, ¿no? Consecuencias. ¿Qué dejó, no? ¿Qué dejó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después? ¿Qué dejó? ¿No? Entonces, una causa es el por qué. ¿Por qué sucede tal hecho? Y una consecuencia es qué dejó, qué pasó, qué sucedió después. Pero recuerda que todo parte en la historia, ¿no? De lo que se le llama hecho histórico o acontecimiento. Entonces, en la historia es importante entender los acontecimientos o los hechos históricos. Esto juega un papel clave dentro de la historia. Repito, acontecimiento uno o también llamado hecho histórico. ¿Ya? Esto es clave. Ahora, bajando un poquito, chicos, vamos a conocer acá un concepto, mira. El concepto, ¿sabes cómo se llama? Fuentes de la historia. Fuentes de la historia. Vamos a entender un poquito qué son las fuentes de la historia, ¿ya? Para eso vamos a pedirle voluntario a nuestro amigo Junior Guaywa que nos ayude con la lectura de Fuentes de la Historia. Te escuchamos, Junior. Para estudiar la historia, el organizador usa fuentes y nosotros para nuestro aprendizaje escolar. También debemos de usarlas. Baja, sigue con la lectura. Son todos los restos, vestigios y adicionales de la unidad. Es muy importante saber clasificar las fuentes y conocemos dos clasificaciones. Y son aquellas que se consideran ma- fuentes primarias. Son aquellas que consideran material y de primera mano, relativo, un fenómeno que se desea investigar y puede ser fuente de primaria, un trabajo creado por un testigo y presidencial, protagonista de un evento histórico. También se puede utilizar objetos físicos como monedas, artículos periodísticos, cartas o diarios personales, industria, lista, crónicas, etc. Sigue. Fuentes, fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias y implican la generación, análisis, síntesis, interpretación o evocación. En el estudio de la historia, las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos completamente por los sucesos estudiados. Muy bien, Junior, excelente. Vamos a explicar acá lo siguiente, ¿no? Para la historia es importante que el historiador utilice las fuentes. Recuerda, siempre en la historia se van a hablar de fuentes. ¿Pero qué es una fuente? Todos los restos, vestigios y manifestaciones de la humanidad, ¿no? Todo lo que los seres humanos hemos dejado a lo largo de los años, de los siglos, y que los arqueólogos, los historiadores utilizan, se llaman fuentes. Por eso te dice que es un resto, que puede ser los huesos de una persona, un vestigio, que puede ser una casa, un templo, una ropa, una cerámica, manifestaciones, la lengua, una poesía, ¿no? Una danza artística, un canto, todo eso son fuentes de la historia. Como bien ha leído Junior, las fuentes normalmente se clasifican, mira, fuentes primarias. Profesor, ¿y qué es una fuente primaria? Una fuente primaria es todo el material de primera mano relativo a un fenómeno hecho que se desea investigar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Que si yo de repente quiero conocer la época de los incas, nadie vive, ¿no? De la época de los incas, todos ya se murieron, ya hace 500 años se han muerto todos. Pero ¿qué podría yo investigar de los incas?
podría irme al Cusco y podría de repente ver Machu Picchu. Machu Picchu es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque fue construido por los protagonistas de esa cultura, ¿no? ¿Quiénes construyeron eso? Los mismos incas. Entonces, ¿qué es una fuente primaria? Es todo lo que ha sido creado por los protagonistas o también criado por algún testigo presencial, ¿no? Alguien que estuvo en ese momento, testigo, por los que vivieron el hecho, ellos crean eso y se convierte en una fuente primaria, ¿no? Es de primera mano, es de esa época. En cambio, una fuente secundaria es todo aquello que se hace después del hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer de los incas y me compro un libro sobre los incas. El escritor o el autor del libro no vivió en la época de los incas. Es probable que ese escritor, historiador, ha investigado otras fuentes, las fuentes primarias, pues ese texto basado en fuentes primarias, y después de eso escribió su libro, ¿no? Por eso las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente, sino muchos años después, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de fuentes acá, las primarias y las secundarias. Pero las fuentes más clásicas que todo el mundo debe conocer son estas cuatro, miren jóvenes. Las fuentes más clásicas. Letra A, fuentes orales. Letra B, fuentes escritas. Letra C, fuentes materiales. Letra D, fuentes audiovisuales. ¿Qué dice acá? ¿Qué es una fuente oral? Una fuente oral es todo aquello que se transmite de generación a generación, transmitido de generación a generación. Por ejemplo, puede ser un mito, ¿no? ¿Qué es un mito? El mito, por ejemplo, ¿no? Es una especie de verdad que se va pasando de generación en generación. Por ejemplo, en la antigua Grecia se contó mucho el mito del Minotauro, ¿no? De un animal que era mitad toro, mitad ser humano. La leyenda, la leyenda de los hermanos Ayar, cuatro hermanos que salieron de los cerros, ¿no? De un cerro en el Cusco y que luego fundaron el imperio de los incas. Eso también, por ejemplo, forma parte de una leyenda. Entonces, ¿qué tienen en común los mitos, las leyendas, los cuentos, los relatos, poemas y canciones? Tienen en común que han sido transmitidos de manera oral, ¿no? Todo lo que es de manera oral, fuentes orales. Profesor, ¿y qué es la manera oral? Ah, el habla, pues. Acá se utiliza mucho el habla. De generación, yo lo voy contando a alguien, y de generación en generación, entonces se llama el habla, ¿no? Oral. También tenemos las fuentes escritas, mira. Restos impresos sobre una superficie. Puede ser el papel, puede ser la piedra, puede ser la arcilla, una superficie. Todo lo que ha sido escrito sobre una superficie es una fuente escrita. Un libro, una carta, una revista, un periódico, todo eso es una fuente escrita, ¿no? Fuentes materiales. ¿Qué es una fuente material? Tangible, algo que yo puedo tocar, ¿no? Por ejemplo, una cerámica, por ejemplo, un castillo, un templo, es tangible, visible, las líneas de Nazca, un huaco, retrato, ¿no? La muralla china, Machu Picchu, materiales, una calavera, ¿no? Una momia, fuentes audiovisuales, cuando yo voy a observar videos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una película, una grabación, una música, un disco, una cámara, videovigilancia, fuentes audiovisuales. Entonces, cuatro tipos de fuentes acá, ¿no? Acá te voy a mostrar yo justamente por acá para que lo tengas en cuenta, mira.
Acá está. Vamos a ver, vamos a volver a compartir por acá. Ajá, ya mira. Fuentes materiales. Por ejemplo, acá estás observando la imagen de un faraón de Egipto, ¿no? Esta es una fuente material. La tumba de Tutankamón en Egipto. Una fuente escrita, mira. Vemos escrituras sobre una tablilla de arcilla, mira. ¿No? La escritura cuneiforme. Es la escritura más antigua de la historia. Fuentes orales, mira. Por ejemplo, la tradición de la danza de las tijeras, ¿no? Que se baila mucho en Ayacucho. Fuentes audiovisuales, mira. Los vladivideos, ¿no? Grabaciones que nos permiten saber, de repente, en este caso, la corrupción que había en los gobiernos. ¿Cómo se vio eso? Mediante esta cinta, mediante este video. Pues acá tenemos las fuentes que te mencionaba. Materiales, escritas, orales y audiovisuales. ¿Ya? Entonces vamos a regresar a la lectura para seguir explicando esta parte. Ya está. Ahora, toda la historia es tan importante que la historia nos muestra ciencias auxiliares. Mira, ¿qué son las ciencias auxiliares? Te estarás preguntando. ¿Son ciencias? ¿Por qué ciencias? Porque tienen su propio campo de estudio. La geografía, la arqueología, la paleontología son ciencias diferentes a la historia, porque estudian otra cosa que no tiene que ver con la historia, pero ayudan al historiador, ¿no? Hay veces en que el historiador necesita de esas ciencias para poder interpretar o procesar un hecho histórico, ¿no? A veces nosotros no podemos, el historiador no puede procesar o interpretar un hecho histórico por sí solo y necesita con urgencia de otras ciencias, ¿no? Y ahí aparecen las ciencias auxiliares, ¿ya? ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares? La geografía, la arqueología y la paleontología. No son las únicas, ¿eh? Mira, por ejemplo, acá te voy a mostrar otras ciencias auxiliares, ¿ya? Se ve por acá. Ahí está, mira. Ujú. Se ve por acá. Ahí está. Ya. Ciencias auxiliares. Por ejemplo, la antropología, ¿no? Estudia al hombre como un ser físico y un ser cultural. Por ejemplo, la geografía. Interrelaciona el hombre, ¿no? Y el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arqueología. Restos materiales dejados por el hombre, ¿no? La sociología, a la sociedad, ¿no? Son ciencias auxiliares, porque auxilian al hombre, ¿ya? Pero también, así como existen ciencias auxiliares, porque auxilian al hombre, también tenemos disciplinas de la historia. ¿Qué quiere decir, profesor, estas disciplinas? Que se encuentran, ¿no? Muy afines a la historia, porque profundizan la comprensión del estudio que hace el historiador. Una disciplina muy, pero muy importante es la cronología, porque nos ayuda a estudiar el tiempo histórico, ¿no? La cronología nos ayuda a entender en qué periodo fue ese hecho histórico. ¿Fue antes que nazca Jesús? ¿Después que nace Jesús? Por eso que en algunos libros te ponen la flechita y te dicen, ¿no? Este es el año cero y este es el año que nació Jesús. Y se llama después de Cristo, ¿no? Después de Cristo, y también se llama antes de Cristo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy periodificando cronología. También para hacer calendarios.
Los musulmanes tienen un calendario diferente a los cristianos. Cronología. La heráldica estudia a los escudos, ¿no? Todos los escudos que existen en el mundo son estudiados por heráldica. Y la numismática estudia las monedas. Monedas numismáticas, ¿no? Acá te voy a mostrar el ejemplo de esas disciplinas de la historia. Mira, acá está. Disciplinas de la historia, ¿no? Cronología, el tiempo, diplomática, documentos oficiales, numismática, monedas, heráldica, escudo, epigrafía, inscripciones sobre documentos sólidos, paleografía, escritura antigua, sigilografía, sellos y genealogía, ¿no? Linaje familiar. Se va a cortar en un minuto, nos volvemos a conectar a la clase en el mismo link, ¿ya? En el mismo link que les compartí al inicio, en ese mismo link nos conectamos.